Ya. Seguimos entonces con lo que estábamos revisando hasta esta parte. Ya habíamos conversado de forma general a qué nos referíamos en estas prácticas exclusorias y conversábamos y dábamos algunos ejemplos sobre este tipo de práctica. Y hablábamos del caso Colusión Farmacia y yo les mencionaba también los casos de, cuando hablábamos de estas barreras artificiales de entrada, yo les mencionaba los casos en que Chile ha sido acusado de dumping. Otra cosa que me faltó decir, cuando hablaba del dumping en el caso chileno, también se nos acusaba, o se le acusaba al Estado de Chile, que quizá se le daban como tasas preferenciales y ciertas preferencias a fin de afectar o mejorar nuestro producto para cuando ingresaba al extranjero. Y solo al año 2005, imagínense, ya harto tiempo atrás, Chile había sido acusado de 23, había recibido 23 acusaciones de dumping. No solamente con respecto a este producto salmón, si bien muchos se referían al producto salmón, también con respecto a las frutillas que estábamos ingresando a Estados Unidos y Europa, creo. Y últimamente uno de los casos de dumping, que nuevamente fuimos acusados de dumping, fue en la venta de hongos a Estados Unidos, que si bien nuestra participación como productores chilenos es mínima dentro del mercado norteamericano, la diferencia de precio entre el producto norteamericano y el producto nacional preocupa a este mercado norteamericano en cuanto pudiera afectar eventualmente la oferta o el valor del producto norteamericano en este mercado en particular. Entonces, nosotros hemos sido de forma constante acusados de dumping, incluso no hemos sido condenados en general por dumping, pero la Unión Europea, de todas maneras, a pesar de que no logró acreditar que Chile estaba o que los productores chilenos estaban en una situación de dumping, igual generó alguna especie de barrera artificial de entrada, estableciendo cuotas o cantidad de productos chilenos que podían ingresar a Europa en un determinado tiempo, que estaba por debajo de lo que los productores nacionales pretendían vender a este mercado europeo, que para los chilenos era muy interesante, para los productores chilenos era muy interesante. Ya, y otros tipos de prácticas, y todo esto, cuando nosotros hablamos de prácticas anticompetitivas, vamos a ir viendo, entre los casos que vamos revisando nacionales, que no nos encontramos ante prácticas exclusivas, es decir, no me encuentro exclusivamente ante colusión, no me encuentro exclusivamente ante una práctica de carácter horizontal vertical, no me encuentro exclusivamente ante barreras de ingreso o de entrada, sino que me encuentro con todas estas áreas cruzadas, estos ilícitos anticompetitivos, o precios predatorios que van de forma conjunta con colusión, como sería el caso colusión farmacias, y en general todos los casos de colusión. Porque para que se pueda dar esta colusión o esta concertación de precios, en general lo que se hace es eliminar a la competencia a través de la instauración de precios predatorios, es decir, un precio muy bajo que lo que busca, que está por debajo del costo de la cosa que yo estoy vendiendo, que lo que busca es eliminar esta competencia y que eventualmente cuando se tiene control de mercado, yo recupero aquello que yo perdí en un principio, en este principio de la conducta que yo tuve de carácter colusiva. Ya, y nos encontramos entonces, que yo lo mencionaba en virtud del caso de colusión farmacias, prácticas restrictivas de la libre competencia de carácter horizontales y verticales. Las horizontales son aquellas cuya instrumentación se lleva a cabo en una única etapa de la cadena de producción o comercialización de un bien o servicio, es decir, entre empresas que compiten entre sí. En el caso de colusión farmacias, este tipo de práctica restrictiva se pudo comprobar, esta práctica restrictiva de carácter horizontal. ¿Por qué? Porque se logró acreditar que estas tres farmacias, las tres cadenas de farmacias más importantes en Chile, trabajaban juntas, coludidas, en esta misma cadena de producción o comercialización, es decir, en la venta de productos de salud, etc. Y otro tipo de prácticas restrictivas de la libre competencia son las de carácter vertical. Y aquí nos referimos en que esta instrumentación, no se lleva solamente a cabo en una etapa de la cadena de producción, sino que tiene efectos en diversas etapas de la cadena de valor. Y este es lo que no se logró probar en el caso de colusión farmacias, es decir, que están ya no solamente coludidos los que se encuentran en la misma línea, que en este caso eran las farmacias que vendían productos de salud directa a los consumidores, sino que también están los proveedores de insumos, productores, distribuidores. En este caso lo que se buscaba argumentar
era que las farmacéuticas también estaban coludidas en esta colusión en particular, lo que no se logró acreditar en el caso de colusión farmacias. A partir entonces de esta clasificación general que nosotros hablamos de ilícitos anticompetitivos, surgen tres principales tipos de prácticas restrictivas y que se señalan por vía ejemplar. Los ejemplos son el caso colusión, explotación abusiva de posición dominante y las prácticas predatorias o exclusorias. Y yo les quería mostrar además un video para que nos quedara más claro la noción de prácticas anticompetitivas unilaterales, porque creo que las colusivas anticompetitivas de conjunto quedan un poco más claras que prácticas unilaterales. Entonces ahora les voy a mostrar ejemplos donde uno ve estas prácticas anticompetitivas unilaterales, para que les quede un poquito más claro. Sí, sí, eso podría ser. Permiso, Andrés. Pase. Oye, hablamos después, ¿ya? Sí, yo te llamo. Ok, gracias. Chao. Dime. La semana pasada me llamaron de una empresa gringa que acaba de llegar a Chile para pedirme que les hiciera una cotización porque quieren comenzar a comprarlos de manera regular. Me dijeron que como somos la empresa más grande del mercado y debido a que nuestros competidores son más pequeños y con productos de inferior calidad, les gustaría asegurarse con un muy buen contrato con nosotros. Mira que una cosa misma. ¿Y le mandaste la cotización? No, aún no, pero realicé una cotización según la lista de precios que tenemos con otros clientes que tienen las mismas condiciones que está solicitando esta empresa gringa. Y bueno, me gustaría que usted la revisara. Sí, claro. Ya, menos mal que me la mostraste antes. Estos gringos tienen mucho dinero, son una multinacional. Mira, sube todos los precios un 10% sobre la lista y le manda una cotización nueva. Pero adorna más la cotización. No corremos riesgo de que se vayan con otros competidores. ¿Quedó claro? Sí, muy claro. Vale, gracias. Ya, aquí se dan cuenta por qué es una práctica anticompetitiva, el ejemplo que nosotros vimos recién, y por qué sería de carácter unilateral. Porque unilateral, que no es como en el caso anterior, que eran dos empresas que dentro de, en lo que competían se ponían de acuerdo, sino que solo esta empresa se va a ver beneficiada con el aumento que le dijo. Solo esta empresa, es decir, viene buscando esta empresa norteamericana, una empresa en Chile, persona que se encarga de entregar la lista de precios de forma muy honesta, entrega la lista de precios tal cual está y se la muestra a su jefe antes de enviarla a esta empresa norteamericana. El jefe, revisando este documento, se da cuenta, bueno, está viendo que es una empresa que quiere ingresar a nuestro mercado, que tiene muchas rentas, y determina de forma unilateral, es decir, nuevamente no concertada con otra empresa, subir los valores en un 10%, pero a fin de asegurar que este cliente de todas maneras se interese en esta empresa en particular, le dice que adorne la cotización, ¿no? En este ejemplo que estamos viendo. Entonces es de carácter unilateral porque no interviene otra empresa, sino que esta empresa en particular que lo que hace es manipular su lista de precios. Ya, de este ejemplo que acabamos de ver de este ejemplo, quiere decir, o podría querer decir, de que las empresas no pueden tener precios distintos para distintos clientes. Y esto es una pregunta. ¿Qué creen ustedes? Si ustedes fueran parte de una empresa en particular, ¿existen razones por las cuales yo pueda tener precios distintos para distintos clientes? De un mismo producto, por supuesto. Yo creo que no debería ser. Que no debieran existir precios distintos. No, porque va a existir el aprovechamiento por parte de la empresa a quienes pueden acceder al producto a un precio mucho mayor. Ya, ¿todos opinan así, en general? ¿De que no debieran existir precios distintos?
Profe, yo creo que el área de lo que es más que nada el comercio, igual interviene o influye mucho la frecuencia con la que compran los clientes. ¿Ya? Entonces, en este caso, quizás hay una rebaja en el precio por la frecuencia o la cantidad con la que compran. Ya, entonces yo podría establecer, quizá para ciertos clientes que me compran de forma constante, para premiar la fidelidad, podría yo ofertar, de hecho, una rebaja en el precio, porque este cliente me va a comprar, no sé, durante 3 años, y como me va a comprar durante 3 años, no sé, resmas de hojas de papel, yo le hago una rebaja de un 10%, y quizá a una persona que me compra solo una vez, entonces a esa persona le vendo al 100%. Eso es válido, yo puedo hacerlo, yo puedo hacer esas distinciones entre clientes. Entonces, ¿dónde está la regulación para yo no caer en una práctica anticompetitiva de carácter unilateral? Que las empresas no hagan lo que hizo este caballero en particular, que al ver la empresa en particular con esta oferta, o sea, que estaba buscando ofertas en Chile, establece sin mayor otro criterio, más allá de saber que es una empresa poderosa o que tiene mucho dinero, subió un 10%. Lo que deben hacer las empresas para tener distintos precios para distintos clientes es tener una política de precios. Y esta política de precios se recomienda que tengan ciertas características a fin de no caer en una práctica anticompetitiva unilateral. Y estos son que esta política, es decir, como lo que me decía Lisette, creo, sí, Lisette, debe ser general, uniforme y objetiva. Es decir, que no se trate de que yo haga una rebaja de precio a un cliente en particular, que le haga una rebaja de precio a Maritza o a Matías en particular, sino que yo hago una rebaja de un 10% a aquellos clientes que me van a comprar un producto por todo el año, por 3 años, por 5 años. A todos, es decir, a todos estos que se encuentren en estas condiciones de carácter objetivas, yo les hago esta rebaja de precio. ¿Se entiende? Entonces yo hago una distinción entre, en efecto, como empresa, la empresa puede hacer distinciones de precios, pero tienen que obedecer a una política general, uniforme y objetiva de precios, a fin de que no caiga en una conducta o práctica anticompetitiva unilateral como la que estamos realizando ahora. Otra cosa, cuando hablamos de estas prácticas anticompetitivas unilaterales, tenemos que pensar o podemos pensar como ejemplos de prácticas anticompetitivas unilaterales la discriminación de precios, como lo que estaba haciendo este caballero en el ejemplo, las ventas atadas, es decir, cuando yo quiero comprar un producto determinado, pero me obligan, por ejemplo, yo quiero comprar una impresora HP, pero me obligan a que yo necesariamente con la compra de esa, para poder acceder, perdón, a esa impresora HP, debo necesariamente comprar un parlante, no sé, de MLAF, por dar cualquier ejemplo. Necesariamente, o sea, yo no tengo interés en comprar ese parlante, pero la única forma por la cual yo puedo comprar esa impresora HP es si yo compro los dos productos y con, por supuesto, un valor por los dos productos. Precio excesivo, es decir, este precio de una cosa determinada que no obedece a sus características especiales, ni tampoco a esta ley de la oferta y la demanda, sino que es un precio que no se condice con ninguna de estas condiciones antes mencionadas. Y las conductas predatorias que nosotros hemos mencionado hasta esta parte, que pueden incluir dentro de estas conductas predatorias, precios predatorios, es decir, precios bajos, como así también fijar ciertas barreras de entrada a determinados competidores. Y esta noción de fijar determinadas barreras de entrada, yo les voy a dar otro ejemplo para que vean otra práctica anticompetitiva de carácter unilateral, que se toma esta decisión desde una determinada empresa y que pretende afectar el ingreso de otra empresa del extranjero, que es un poco lo que ocurre con Chile cuando se nos acusa de dumping en el extranjero y no se logra acreditar que en efecto nuestros productos adolecen de dumping. Les voy a mostrar el video. Bueno, estimados como ejecutivos relevantes de esta empresa, hemos citado esta reunión para hablar de diversos temas. Algunos de estos requieren medidas de carácter urgente, por lo que hay que tomar decisiones rápidas y efectivas. Claro, sí. Bueno, en particular, como se habrán enterado por la prensa, hay una multinacional francesa que está muy interesada en el mercado chileno y planea su entrada en los próximos meses. Bueno, de hecho, tengo un amigo que trabaja en esta empresa y me confidenció que comenzarán a trabajar en el mes de septiembre de este año. No podemos permitir que aquello ocurra.
Sería desastroso para nuestro negocio. Hay que tomar decisiones rápidas, ahora ya. Por lo pronto yo propongo una estrategia de precios agresiva. Bajo nuestros costos si es necesario, pero hay que hacerle dificultosa la entrada a estos franceses. Sí, estoy de acuerdo. Hay que hacer lo imposible para que no duren. Yo tengo unos amigos y conocidos dentro de los centros comerciales donde operamos. Quizá yo pueda hablar con ellos y darles buenos argumentos para convencerlos de que les prohíban la entrada. Más que mal a ellos, me imagino que les interesa seguir operando con nosotros y creo que entenderán la importancia de este tema para nuestra empresa. Por mi parte, puedo contactar a nuestros proveedores más antiguos. De esta forma presionarlos para exigirles lealtad y compromiso con nosotros. Así hacemos un poco más dificultosas las operaciones de estos franceses. Perfecto. Hágale llamado hoy día mismo, por favor. Yo voy a hablar también con el área de finanzas para ver cómo concretamos el tema de la baja de los precios que les comenté. Por favor, mantengamos en contacto permanentemente. ¿Ya? Sí. A trabajar, muchachos. Permiso. Ok. ¿Qué les parece este ejemplo que acabamos de ver? Es un ejemplo bastante burdo de una práctica predatoria. Nosotros podemos ver en el ejemplo, lo vemos súper obvio que es una práctica anticompetitiva de carácter unilateral. Vemos una reacción de una empresa chilena que teme el ingreso de una empresa extranjera, en este caso ellos citan una empresa francesa, y no solamente establecen o comentan que una de las medidas que podrían tomar para que este competidor no dure es bajar los precios más allá del costo de ese determinado precio. Incluso se conversa que se va a hablar con la unidad de finanzas. Esto claramente estaríamos ante un precio predatorio, lo que ya lo hace una práctica anticompetitiva unilateral. Luego se habla de presionar a los proveedores, a las empresas que contratan determinado servicio, que creo que hablan como de una, parece que una empresa que mencionan un mall, a fin de que no contraten con esta empresa en particular. Incluso hablan de fidelidad y de quienes tienen interés de continuar negociando con esta empresa en particular, la empresa chilena, por supuesto. Toda la conversación que se da aquí en esta mesa entre ejecutivos de una empresa en particular son ejemplos claros de prácticas predatorias, es decir, no solamente precios predatorios, sino también donde yo voy presionando a los distintos niveles de la cadena a fin de bloquear la entrada de un competidor que me resulta preocupante, por decirlo menos. Hubo un ejemplo años atrás, bueno, Chile tiene muchos comentarios, se puede comentar muchas cosas sobre prácticas anticompetitivas y malas prácticas de nuestras empresas. Sobre todo cuando se analiza desde el punto de vista de los mercados extranjeros, para fin de poder entender cómo operamos nosotros. Un ejemplo que ha sido muy citado y de hecho ha sido muy juzgado sobre si nos encontraríamos ante una conducta monopólica. Bueno, y otra cosa que les puedo adelantar, que cuando hablamos de monopolio no hablamos necesariamente de un ilícito, porque nosotros, y esto quizás ustedes lo recuerdan de económico, cuando hablamos de monopolio existen monopolios de carácter natural, como así también existen monopolios establecidos por la ley. Esos son monopolios autorizados. El argumento que existe, y también es posible que yo tenga una conducta monopólica y que esto no sea castigado por nuestro derecho, incluso en el caso de nuestro derecho no se establece un porcentaje de mercado para yo entender que una conducta monopólica afecta a la libre competencia. Lo que quiere decir que cuando una empresa es acusada de una conducta monopólica que afecta al mercado, esto debe ser analizado caso a caso por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en Chile, con la persecución no de la Fiscalía Nacional Económica. Es decir, no tenemos, porque en otros lados, por ejemplo en Estados Unidos, se establecen porcentajes de control de mercado para yo entender que una vez cruzado ese margen, yo me encuentro ante un monopolio que afecta a la libre competencia. El ejemplo típico de esta conducta monopólica que ha sido muy discutida es el caso de LAN Chile. ¿Que han escuchado algo sobre LAN Chile? O si alguna vez ha sido acusado o si ha sido su accionar revisado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en algún caso. ¿Se recuerdan hace un tiempo atrás cuando LAN Chile
estaba buscando fusionarse con, y bueno, y de hecho lo hizo con TAM. ¿Lo recuerdan o no? A ver, Jaycee. ¿Profe? ¿Se acuerda el caso Yo... con TAM? ¿Cómo, profe? No escuché. Disculpa. El caso la Chile, Holanda. No, profe, no recuerdo esa situación. ¿No se recuerda? Se los menciono porque, bueno, la en Chile, como nosotros la conocemos hoy en día, bueno, nosotros, yo creo que todos, independientemente de que ustedes me lo digan o no, están claros que la en Chile tiene una posición de dominio y control de mercado nacional, por lo menos los vuelos nacionales, incuestionada, ¿no? No tiene un competidor aparente, por lo menos en términos reales, tiene competidores muy pequeñitos que no logran afectar las operaciones totales de la en Chile. Estoy hablando, por supuesto, previo al COVID, porque la en Chile igual fue bien afectada, así como muchas aerolíneas, por la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Antes de nosotros hablar de la en Chile, al principio, cuando recién estábamos hablando de la regulación en Chile de la libre competencia y de este Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, existía la DECO, que era otra aerolínea nacional, la que decidió fusionarse con LAN y convertirse en LAN Chile, que era lo que nosotros conocemos el día de hoy. Cuando se decidió esta fusión entre la DECO y LAN, se produjo una discusión si esa fusión era necesariamente o podía llegar a generar un control de mercado tal que pudiera afectar la libre competencia en Chile. Se decidió que se permitía esa fusión porque si bien la Chile iba a tener un control efectivo de mercado, esto iba a ser beneficioso para el mercado nacional y para el acceso que íbamos a tener como consumidores de vuelos nacionales a un determinado precio. Ese fue como el argumento general que se dio. Eso se permitió. Después vino una discusión cuando LAN Chile decidió fusionarse con TAM. ¿Por qué? Porque se pensó que ya existiendo un control de mercado como el que tenía LAN hasta ese momento, incorporar además TAM, que es lo que nosotros tenemos hoy en día. Ustedes entran a la página de LAN, ven que se llama LATAM Airlines, es decir, se fusionó la empresa de LAN Chile con TAM, que es una empresa de vuelos internacionales brasilera. La discusión que se dio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se dio sobre la base de si esto podría afectar este mercado nacional que nosotros hemos conversado hasta esta parte. Se concluyó que no, y la conclusión fue que si bien la Chile tenía una posición dominante y ventajosa en vuelos nacionales en Chile, la posición que tiene la Chile en el extranjero no es la suficientemente dominante de vuelos internacionales como para poder afectar la libre competencia a nivel internacional. Y que como TAM solo iba a venir a incorporar como mayores posibilidades de vuelos internacionales, no significaba un abuso de esta posición que pudiera tener TAM o LATAM en Chile. Y se permitió esta fusión. Entonces, se los menciono porque se ha dado la discusión sobre las prácticas que tiene LAN en esta posición dominante que tienen vuelos nacionales. Y años atrás hubo una discusión sobre una aerolínea peruana que trajo vuelos relativamente más baratos en Chile, creo que se llamaba Aerocontinente. Creo que eso fue como por el año 2000, creo, más o menos. Y Aerocontinente discutió que recibió una serie de prácticas anticompetitivas desde LAN, lo que ocasionó que Aerocontinente se retirara del mercado nacional, no por ser un competidor poco eficiente, sino porque no fue capaz de competir ante las prácticas anticompetitivas de LAN. Por eso se los menciono, porque es un ejemplo típico, por lo menos en cuanto ha sido acusado de estas prácticas anticompetitivas de carácter unilateral para eliminar estos posibles competidores o que pudieran llegar a afectar el comercio, ¿no? El año pasado sí yo diría que LAN se vio un poquito presionado por la incorporación de los vuelos a low cost, porque creo que LAN en un principio no había iniciado los vuelos a low cost, pero al ver que sus competidores, que si bien son más pequeños,
aumentaron su cantidad de vuelos y frecuencia de vuelos a low cost, generó que LAN necesariamente genera vuelos a bajo precio. Entonces, para que ustedes vean cómo se va dando esta discusión o cómo se van dando estos ejemplos de prácticas predatorias, y por eso les pongo el ejemplo de LAN Chile, porque a todo esto, LAN Chile tiene una presencia importante, no solo en el mercado nacional chileno, donde tiene claramente una posición dominante, sino también en el mercado latinoamericano. También es muy importante en Perú, es muy importante en Colombia, etc. Para que ustedes vean la importancia de esta aerolínea que se radica, o se supone que su capital se radica en Chile, y cómo tiene una presencia importante en el mercado internacional y en los vuelos internacionales. O sea, nosotros, si no somos un estado pequeñito, tenemos esta empresa que pareciera tener una presencia importante en el extranjero, pero con toda esta discusión sobre las prácticas anticompetitivas que pudiera tener LAN. Ya, creo que hemos visto bastantes cosas hoy día. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos conversado hasta ahora, de los ejemplos que vimos? ¿No? Ya, recuerden que nosotros tenemos una sesión sincrónica a la semana, y lo que significa que yo les subo contenido a otra sesión de carácter asincrónica. ¿Han revisado el aula virtual? Sí, Sí. profe. Sí, ya. ¿Vieron? Me recuerdo, parece que en la sesión 3 y 4. Creo que hasta la sesión 3 nomás vi un documento. No sé si en la sesión 4. A ver, déjenme mirar, porque estoy entrando yo para cerciorarme de lo que subí a la aula virtual. Porque le subí un texto y quiero que lo revisen durante la semana, idealmente. Porque lo revisen me refiero a que lo lean, ¿no? Para que la clase del próximo lunes avancemos con un poquito más de conocimiento, porque ustedes hayan leído algo y aprovechando que estamos recién empezando el semestre y que todavía no están presionados tanto por otras presiones de otros ramos. Entonces, deje buscar, estoy mirando acá. Ya, esto, le subí a la sesión 4, sí, la sesión 4. En la sesión 4 hay un documento que se llama Derecho de la Libre Competencia Chileno, que es basado en un libro, Concepto de Nuevas Tendencias, de Enrique Aymón Gibson y Adolfo Silva Walbom. Para que lo revisen, habla en general de conceptos generales de derecho económico que yo creo que ustedes conocen, pero por si no lo recuerdan, aquí aparece en cuanto a lo que es competencia perfecta, lo que es la libre competencia, y que quizá nos podría servir para poder entender algunas cosas que vamos a seguir viendo durante este semestre, que es oligopolio, etc. Entonces, para que lo revisen, ahora que tienen un poquito más de tiempo, y continuemos estudiando la próxima semana, el próximo lunes, ya de lleno el decreto ley 211 y nuevamente con ejemplos para hacer un poquito más dinámica la clase. Así que voy a dejar la clase hasta acá. Espero que le hayan quedado claras algunas nociones y nos vemos la próxima semana. Ya, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, profesora. Chao, chao.